¿Crees que conoces la Segunda Guerra Mundial? Piénsalo de nuevo. En las próximas imágenes vas a ver lo que los libros escolares nunca mostraron. Soldados vestidos de mujer en combate, niños de 12 años condecorados, médicos que salvaron miles con una mentira, y atrocidades que desafían cualquier límite humano. Son 80 fotografías reales, y algunas de ellas te van a impresionar. En 1941, mientras el mundo ardía en llamas, Alemania creaba una bebida que sobreviviría a la guerra. Con bloqueos comerciales impidiendo la importación de ingredientes para la Coca-Cola, la filial alemana improvisó. Sobras de manzanas y suero de leche dieron origen a la Fanta. Lo que nació de la escasez se convertiría en uno de los refrescos más consumidos del planeta. Presta atención a lo que está sucediendo en esta imagen. Sobrevivientes del campo de concentración de Ohrdruf demuestran al general Dwight D. Eisenhower los métodos de tortura nazis. Prisioneros eran amarrados a caballetes de madera y golpeados con bastones hasta la muerte. Fracturas, laceraciones, hemorragias internas. Muchos no resistían la primera sesión. Eisenhower ordenó que todo fuera documentado para que el mundo jamás pudiera negar lo que sucedió. Él podría haberse salvado. Le ofrecieron la libertad. Janusz Korczak rechazó. Médico y educador, dirigía un orfanato judío en Varsovia durante la ocupación nazi. Cuando sus 200 huérfanos fueron deportados a Treblinka en agosto de 1942, caminó a su lado hasta las cámaras de gas. Consoló a cada niño hasta el último segundo, sabiendo exactamente lo que les esperaba. Montado en su caballo, el general Joseph Billy mantuvo la cabeza erguida frente al pelotón de fusilamiento nazi. Sus últimas palabras resonaron como un desafío. «Disparen, perros alemanes inmundos. ¡Viva Checoslovaquia!». Segundos después, los rifles dispararon, pero sus palabras nunca murieron. Esta es una de las armas más aterradoras jamás creadas. La ojiva nuclear Dormir-54, usada en el proyectil portátil M388 Davy Crockett. Diseñada después de la guerra, cabía en una mochila y podía ser operada por solo 2 soldados. El plan era simple y aterrador: llevar la destrucción atómica directamente al campo de batalla. Para transporte e implantación, la DD-54 era almacenada en el estuche rígido CADM. Unidades especializadas podían cargar esta ojiva nuclear hasta lugares estratégicos, destruyendo infraestructuras o bloqueando avances enemigos. Pequeños equipos entrenados operaban estas armas con precisión quirúrgica, transformando a cualquier soldado en una amenaza atómica ambulante. Un paracaidista de las Fuerzas Especiales estadounidenses salta con un MK-54, variación de la ojiva nuclear Volley-54, entrenados para inserciones Halo. Estos hombres se lanzaban desde altitudes extremas, abriendo el paracaídas a apenas metros antes del suelo. Cargaban en sus espaldas poder suficiente para borrar una ciudad entera del mapa. En el campo de exterminio de Chelmno, en Polonia, los nazis desarrollaron un método móvil de asesinato en masa: camiones de gas. Víctimas eran forzadas a entrar en los vehículos cerrados, donde monóxido de carbono llenaba el compartimento. Decenas morían asfixiadas por viaje. Fue uno de los primeros experimentos de exterminio sistemático del Holocausto. Ucrania ocupada, 1942. Un soldado nazi apunta su rifle hacia una mujer que intenta, desesperadamente, proteger a su hijo con su propio cuerpo. Esta escena simboliza las masacres de los Einsatzgruppen, unidades de exterminio que operaban detrás de las líneas alemanas. Miles de judíos eran arrancados de sus casas, llevados a bosques aislados y ejecutados después de cavar sus propias fosas. Un C-47 Skytrain cruza el cielo de Egipto sobrevolando las pirámides de Giza en 1942. Mientras monumentos de 4.500 años observaban en silencio, la aeronave llevaba suministros vitales para las fuerzas aliadas sitiadas en Tobruk, pasado y presente, cruzándose en medio del caos de la guerra. Un Paradog realiza un salto en paracaídas durante el entrenamiento para el día D. Estos perros fueron preparados para olfatear minas, trampas y enemigos detrás de las líneas alemanas. El entrenamiento duraba 2 meses, enseñándoles incluso a mantener la postura en el aire.
El día del salto real, algunos dudaban. Un pedazo de carne de medio kilo ayudaba a convencerlos de saltar. Hitler soñaba con construir un ejército de supersoldados capaces de luchar sin descanso ni miedo. Para eso, autorizó programas secretos probando metanfetamina en sus tropas. Durante la invasión de Francia, soldados de la Wehrmacht marcharon y combatieron por días sin dormir, estimulados artificialmente. Si llegaste hasta aquí, probablemente te gusta este tipo de contenido. Suscríbete. Nazis organizaron unidades compuestas por criminales condenados para ejecutar civiles y prisioneros soviéticos. Conocida como la Docena Sucia de Hitler, esta división de psicópatas, violadores y asesinos recibió carta blanca para actuar con brutalidad extrema. Miles de inocentes fueron llevados a fosas y muertos sin juicio en las áreas ocupadas de Europa del Este. El soldado George A. Guckenberger, de la 101A División Aerotransportada, mira a la cámara desde su trinchera cubierta de nieve durante el cerco de Bastogne en 1945. Días después de esta foto, sería muerto en combate. Tenía apenas 22 años. Su rostro congelado en esta imagen es uno de los últimos registros de su existencia. Antes del radar existía esto, la parábola personal holandesa, un localizador de sonido usado para detectar aeronaves enemigas. Sus secciones de aluminio amplificaban ruidos distantes, permitiendo que operadores identificaran aviones acercándose. En 1935 entró en producción limitada, pero pronto fue sustituida por tecnologías más eficientes, una reliquia de una era de improvisación. Médicos nazis como Ernst Holzlohner y Sigmund Rascher realizaron experimentos brutales en prisioneros para estudiar los efectos de la hipotermia. Víctimas eran forzadas a permanecer en tanques de agua helada usando ropa especial. El objetivo era medir cuánto tiempo un soldado podría resistir en aguas congelantes. Muchos prisioneros murieron en medio de sufrimiento extremo. Lepa Radić tenía apenas 17 años cuando fue capturada por los nazis. Joven campesina yugoslava, se había unido a la resistencia siendo adolescente. Incluso presa y golpeada, se negó a entregar los nombres de sus compañeros. El 8 de febrero de 1943 fue ahorcada públicamente. Sus últimas palabras fueron un desafío: "Los conocerán cuando vengan a vengarme". 8 de noviembre de 1939. Hitler discurseaba en el Bürgerbräukeller, en Múnich. Detrás de él, escondida bajo un pilar, estaba una bomba plantada por Georg Elser, un simple carpintero que pasó más de un mes excavando y ajustando el mecanismo. Hitler dejó el lugar 13 minutos antes de la detonación. La explosión mató a 8 personas e hirió a más de 60, uno de los atentados más cercanos a cambiar el curso de la historia. Los M&M's fueron desarrollados durante la guerra para proporcionar chocolate resistente al calor a los soldados. Inspirados en un dulce británico revestido de azúcar, fueron patentados en 1941 en Estados Unidos. Después del conflicto, conquistaron al público civil y se convirtieron en uno de los chocolates más vendidos del mundo, de la ración militar a los estantes del supermercado. En Mauthausen, en Austria, prisioneros eran obligados a tocar instrumentos mientras llevaban a colegas a las ejecuciones, una banda sonora macabra para la muerte. En Janowska, en Ucrania, una orquesta de detenidos ejecutaba el tango de la muerte durante los fusilamientos de civiles soviéticos y judíos. La música fue transformada en herramienta de humillación, tortura psicológica y control. Witold Pilecki se ofreció voluntariamente para ser preso en Auschwitz. Su objetivo, documentar los horrores del campo y crear una red de resistencia. Escapó después de casi 3 años. Después de la guerra, denunció los abusos del régimen comunista en Polonia. Fue arrestado, torturado y ejecutado en 1948 tras un juicio amañado. Durante décadas, su nombre fue borrado, un héroe traicionado por su propio país. Dos bombarderos de picada de la Marina estadounidense cruzan el cielo sobre el Pacífico rumbo a la isla Wake, cargando bombas de 450 kilos cada uno. Poco después de esta foto, se lanzarían en picada entre las nubes para atacar las defensas japonesas. Elizabeth II
entonces princesa de 18 años, realiza el mantenimiento de un vehículo militar durante su servicio en el Auxiliary Territorial Service. En 1945, se convirtió en la única mujer de la familia real británica en servir activamente en las Fuerzas Armadas. Entrenada como mecánica y conductora, desempeñó funciones esenciales en los últimos meses de la guerra. Una futura reina con grasa en las manos. La reina Elizabeth, esposa del rey George VI, visita a su hija en el cuartel para acompañar su entrenamiento. Vestida elegantemente, observa atentamente mientras la futura monarca inspecciona un motor. La visita reforzaba el apoyo de la familia real al esfuerzo de guerra y destacaba el papel de las mujeres en el servicio militar. Cuéntame en los comentarios, ¿ya habías oído hablar de esto? Uno de los últimos retratos del colapso nazi, Alfred Check, con apenas 12 años, recibió la Cruz de Hierro después de salvar soldados heridos bajo fuego cruzado usando la carreta de su padre. Hizo 2 viajes y rescató a 12 hombres antes de ser baleado en el pulmón. Fue capturado por los soviéticos y solo volvió a casa en 1947. Al llegar, descubrió que su padre había muerto. Durante una misión sobre Japón, en abril de 1945, el sargento Henry R. Irwin agarró un cilindro de fósforo en llamas que había incendiado el bombardero B-29. Con el rostro carbonizado y el cuerpo en llamas, se arrastró hasta la cabina y lanzó el artefacto por la ventana, salvando a toda la tripulación. Dado por muerto, sorprendió a los médicos al sobrevivir. Por su acto, recibió la Medalla de Honor. Soldados británicos manejan armas antiaéreas mientras visten ropa femenina en 1940. Formaban parte de una presentación benéfica de Navidad cuando las sirenas de ataque aéreo sonaron. Sin tiempo para cambiarse de ropa, corrieron a sus posiciones. La guerra no espera a que nadie se arregle. Aún vestidos con los disfraces de la obra, los soldados suben un terraplén de hierba en respuesta a la alerta de bombardeo. La amenaza de ataque exigía acción inmediata. El entrenamiento intenso los preparaba para situaciones así, donde cada segundo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Incluso con vestido, un soldado sigue siendo soldado. Estudiantes alemanes eran sometidos a clases obligatorias de educación racial durante el régimen nazi. Las lecciones enseñaban teorías falsas sobre superioridad racial e incentivaban discriminación contra judíos, eslavos y otros grupos. Profesores utilizaban carteles y gráficos para ilustrar supuestas diferencias entre razas. La educación fue transformada en herramienta de propaganda para moldear el pensamiento de las nuevas generaciones. Christina Skarbek fue una valiente agente secreta polaca que trabajó para la inteligencia británica durante la Segunda Guerra. Capturada por la Gestapo, fingió tener tuberculosis mordiéndose la propia lengua hasta sangrar, logrando escapar de la ejecución. Salvó a decenas de prisioneros y realizó misiones arriesgadas. A pesar de sus actos heroicos, murió pobre y olvidada en Londres en 1952. En trincheras excavadas en el desierto libio, soldados de la 6ª División Australiana esperan el ataque final contra Bardia, fortaleza italiana cercada por 20 días. El 5 de enero de 1941, tras intensos combates, las tropas aliadas conquistaron el puerto, capturando más de 40.000 prisioneros, la primera gran victoria británica en la campaña del norte de África. El HNLMS Abraham Crimson, un barco minador holandés, usó camuflaje innovador para escapar de los japoneses en 1942. Cubierto con ramas y pintado de verde, parecía una isla flotante. Durante el día, permanecía inmóvil cerca de la costa. Por la noche, navegaba lentamente hasta alcanzar Australia en seguridad, uno de los pocos barcos holandeses en escapar de la ocupación de Java. En los campos de concentración, prisioneros eran alineados para el conteo diario bajo vigilancia brutal. En Auschwitz había la llamada selección. Recién llegados eran evaluados por médicos nazis y separados entre los aptos para trabajo forzado y los enviados directamente a las cámaras de gas. Muchas familias eran divididas allí mismo, sin saber que esa fila sería su último destino. Entre los escombros de Varsovia, un insurgente de la resistencia polaca vigila el avance enemigo con una subametralladora rusa PPSH-41.
Muchos luchaban con armas capturadas o contrabandeadas por los soviéticos. La ciudad sangraba, pero sus defensores se negaban a ceder. Una granjera pinta rayas en su vaca para hacerla más visible por la noche durante los apagones impuestos por la guerra. Con las luces reducidas para dificultar ataques aéreos, medidas improvisadas como esta ayudaban a prevenir colisiones en las carreteras oscuras. La guerra transformaba incluso tareas rurales en cuestiones de supervivencia. Durante la Segunda Guerra, Adolf Hitler llegó a elaborar planes para secuestrar o asesinar al Papa Pío XII. El temor era que el pontífice condenara públicamente el régimen nazi. En 1943, oficiales de las SS prepararon operaciones secretas para invadir el Vaticano en caso de que el Papa denunciara los crímenes contra judíos. La acción fue abortada por miedo a la reacción mundial. Prisioneros chinos con las manos amarradas eran llevados en camiones hasta áreas aisladas en los alrededores de Nankín, donde eran ejecutados en masa por el ejército japonés. Muchos eran forzados a entrar en fosas y enterrados vivos. La masacre, iniciada en diciembre de 1937, dejó cerca de 200.000 civiles y soldados rendidos muertos. Soldados corren por las calles devastadas de Brest mientras un proyectil de fósforo blanco explota, cubriendo todo con humo ardiente. Incluso bajo el calor sofocante de las llamas, siguen plantando explosivos en posiciones enemigas. La guerra no permite pausas. Nobuo Fujita, piloto de la Marina Imperial japonesa, se convirtió en el único en bombardear el territorio continental de Estados Unidos en 1942. En una misión lanzada desde un submarino, despegó en un hidroavión y lanzó bombas incendiarias sobre bosques de Oregón, intentando iniciar incendios devastadores. La estrategia buscaba causar destrucción y esparcir el miedo. A pesar del ataque, las bombas de Fujita causaron poco daño. El suelo húmedo del bosque impidió que los incendios se esparcieran. La imagen muestra uno de los cráteres dejados por la explosión, evidencia rara de la incursión japonesa en el continente. Años después, Fujita visitó el lugar y expresó remordimiento, donando su espada samurái como símbolo de reconciliación. Carteles de propaganda nazi divulgaban ideas eugenésicas, alertando sobre los peligros de permitir que individuos considerados genéticamente indeseables se reprodujeran. La creencia de que personas con discapacidad amenazaban el futuro de la nación sirvió como base ideológica para el programa Action T4. El 1 de septiembre de 1939, Hitler firmó la autorización que formalizó el asesinato sistemático de enfermos y discapacitados. Mujeres y niños caminan sin saber que se dirigen hacia la muerte en Auschwitz-Birkenau en 1944. Al llegar, eran separadas de los hombres y frecuentemente enviadas directamente a las cámaras de gas. Cerca de 1 millón de judíos fueron asesinados en Auschwitz. Las víctimas eran engañadas a creer que tomarían un baño antes de ser asesinadas con Ciclón B. Soldado estadounidense de la 29ª División de Infantería avanza con una bazuca en manos, pasando por un Hetzer alemán en llamas. En Aldenhoven, armas portátiles como esta cambiaron el rumbo de las batallas. Un solo hombre podía destruir un tanque enemigo. El médico polaco Eugene Lasowski salvó miles de vidas en Rozwadów al crear una falsa epidemia de tifus durante la ocupación nazi. Usando bacterias inofensivas que daban positivo en las pruebas, engañó a los alemanes, que temían el contagio y pusieron el área en cuarentena. Esto impidió deportaciones a campos de concentración, permitiendo que muchos judíos y polacos escaparan de la muerte. Personas con discapacidad comenzaron a ser transferidas a la fuerza bajo el pretexto de tratamientos médicos. El régimen nazi organizaba la selección a través de médicos y autoridades locales, enviando víctimas con síndrome de Down, parálisis cerebral y otras condiciones a instituciones donde eran asesinadas por inyecciones letales o cámaras de gas. El objetivo era reducir costos del Estado y purificar la sociedad alemana. Czesława Kwoka tenía apenas 14 años cuando fue deportada a Auschwitz con su madre en 1942. Eran católicas, clasificadas como elementos indeseables durante la campaña nazi de germanización de Polonia. En la foto, su rostro revela miedo y hematomas,
resultado de agresiones de los guardias. Poco tiempo después, Chesuaba fue asesinada con inyección de fenol en el corazón. Retratados en Iwo Jima, estos marines negros pertenecen al 8º Regimiento de Municiones, uno de los primeros grupos afroamericanos en actuar en combate después de la integración parcial de las Fuerzas Armadas estadounidenses, enfrentando no solo al enemigo japonés, sino también el racismo dentro del propio ejército. Probaron su valentía sosteniendo el abastecimiento durante las batallas más sangrientas del Pacífico. Tropas británicas entrenan en la desactivación de minas terrestres, usando un método que limita la visibilidad. Dentro de una estructura cerrada y con los brazos hacia afuera, dependen únicamente del tacto para identificar y desarmar explosivos. Este entrenamiento preparaba a ingenieros de combate para remover minas con precisión, permitiendo el avance seguro de las tropas por áreas minadas. La instalación de Hartheim fue usada como centro de exterminio durante el Action T4. Víctimas eran asesinadas en cámaras de gas disfrazadas de baños, mientras equipos médicos falsificaban certificados de defunción. Lugares como Hartheim presenciaron la muerte de aproximadamente 275.000 personas, muchas de ellas niños y bebés, marcando el inicio de la política de exterminio en masa. El pequeño Roger Godfrey fue el único sobreviviente de la masacre de Oradour-sur-Glane. El 10 de junio de 1944, tropas nazis cercaron el poblado francés y reunieron a 643 civiles, incluyendo cerca de 500 mujeres y niños, dentro de la iglesia. Fueron encerrados y quemados vivos. Las ruinas carbonizadas del poblado permanecen hasta hoy como memorial del horror. Un bombardero británico HP-52 Hamden realiza un vuelo rasante sobre el acorazado USS South Dakota en el Atlántico, mientras marineros estadounidenses entrenan la puntería antiaérea. Aliados practicando juntos para enfrentar al enemigo común, la colaboración que ganaría la guerra. Cerca del río Rin, en Alemania, tanques y camiones inflables fueron posicionados para engañar al enemigo. La atención a los detalles era esencial. Excavadoras creaban senderos falsos y proyectiles reales eran disparados alrededor de armas ficticias. Los maniquíes inflables, pesando cerca de 19 kilos, formaban parte de una elaborada estrategia de desinformación. El ejército fantasma de Estados Unidos, con solo 1.100 hombres, fingía ser divisiones enteras de hasta 20.000 soldados. Maquetas de artillería simulaban el apoyo de grandes formaciones. La combinación de tácticas visuales y operacionales creaba una amenaza convincente para los alemanes, desviando tropas enemigas de posiciones reales. Para hacer el engaño aún más realista, ingenieros crearon un sistema de guerra sónica. Sonidos auténticos de movimiento de tropas y vehículos fueron grabados y reproducidos con amplificadores potentes, alcanzando hasta 24 kilómetros de distancia. El efecto auditivo reforzaba la ilusión de que una gran fuerza militar estaba posicionada. Incluso antes de la guerra, estrategias de camuflaje ya eran probadas. En 1928, tanques ficticios alemanes de cartón fueron usados en maniobras para simular poderío militar. Estas tácticas sirvieron como base para los métodos de engaño usados en el conflicto, mostrando que la ilusión siempre fue una herramienta valiosa en el campo de batalla. Mientras miles morían en campos de concentración cercanos, comandantes nazis organizaban fiestas regadas de bebida. Fotografías muestran oficiales de las SS brindando y sonriendo, indiferentes a las atrocidades que supervisaban. Muchas de estas celebraciones ocurrían después de ejecuciones en masa. El contraste entre el sufrimiento de los prisioneros y el ocio de los comandantes es uno de los retratos más impactantes de la brutalidad nazi. Multitudes celebraban el fin de la guerra cuando disparos resonaron por la Plaza Dam en Ámsterdam. El 7 de mayo de 1945, 2 días después de la rendición de Alemania, marineros alemanes abrieron fuego contra civiles, matando hasta 32 personas. Muchos se tiraron al suelo o se escondieron detrás de postes. La masacre impactó a una ciudad que esperaba paz. Paracaidistas británicos posan sonriendo antes de partir rumbo a Normandía. El lema Angels with Dirty Faces y los nombres de mujeres escritos con His en el planeador simbolizan valentía y nostalgia en vísperas del combate.
¿Cuántos de ellos sobrevivirían al día siguiente? Esta es la réplica de la bomba Fat Man, muy parecida a la Third Shot, que Estados Unidos planeaba lanzar si Japón no se rendía. Prevista para mediados de agosto de 1945, esta tercera bomba atómica reforzaría la presión. Con la devastación de Hiroshima y Nagasaki, Japón capituló el 15 de agosto, haciendo el lanzamiento innecesario. Además de los oficiales, soldados y empleadas de los campos, también disfrutaban de momentos de ocio. Hombres y mujeres de las SS relajándose en sillas de playa, tocando música y participando en picnics en un resort al lado de Auschwitz. Mientras escenas de tortura y muerte sucedían a pocos metros de distancia, la rutina de esparcimiento reflejaba el desprecio absoluto por la vida humana. Incluso en medio del horror de la guerra, había espacio para la compasión. Médicos estadounidenses prestaban primeros auxilios a soldados enemigos, incluso miembros de las SS, actuando conforme al juramento médico. Ver al otro como ser humano, incluso vestido con el uniforme del enemigo, revelaba una verdad olvidada. Muchos estaban solo siguiendo órdenes, intentando sobrevivir. En el cielo, sobre la isla de Creta, un avión alemán es alcanzado y cae en llamas, mientras cientos de paracaidistas saltan en medio del fuego antiaéreo. La Operación Merkur, en junio de 1941, fue la primera gran invasión aérea de la historia. A pesar de la victoria alemana, las pérdidas fueron tan severas que Hitler prohibió nuevas operaciones de ese tipo. De los 22.000 paracaidistas lanzados, cerca de 6.000 murieron o resultaron heridos. Los primeros 29 reclutas navajos son juramentados en Camp Wingate, Nuevo México, marcando el inicio del uso del idioma nativo como código militar secreto. Creado para impedir la interceptación enemiga, el sistema de comunicación navajo se volvió esencial para los marines estadounidenses en el Pacífico, pues era indescifrable para los japoneses. Durante el combate en Bougainville, 1943, los codificadores CPL Henry Bake Jr. y PFC George H. Kirk transmiten mensajes cifrados en navajo. Usando un código basado en su lengua materna, garantizaban comunicaciones seguras entre las tropas aliadas. Su trabajo fue crucial en batallas como Iwo Jima, donde mensajes codificados ayudaron en el avance de las fuerzas estadounidenses. Películas de propaganda nazi retrataban a discapacitados físicos y mentales como cargas del Estado, incentivando a la población a apoyar programas de eugenesia. Estas producciones mostraban a individuos vulnerables como gastos inútiles, justificando esterilización forzada y asesinato en masa. La campaña ayudó a preparar el terreno para el programa Action T4. Japón, Alemania y Unión Soviética mantuvieron campos donde prisioneros sufrían con hambre extrema, enfermedades y trabajos forzados. En algunos lugares sobrevivían con menos de 600 calorías por día. Bajo vigilancia armada, eran forzados a construir vías férreas y pistas. Muchos escondían diarios para mantener la cordura. La tasa de mortalidad llegaba a 1 de cada 3 presos. El capitán Louis Nixon, de la Easy Company, reposa entre botellas después del día de la victoria en Europa. Conocido por su genialidad y vicio por el whisky, sobrevivió a duras batallas en Normandía y en Bastogne. La guerra terminó, pero las marcas permanecerían para siempre. El miembro más joven de las Fuerzas Armadas británicas en morir en la guerra fue Reginald Earnshaw, de apenas 14 años. Servía como marinero mercante a bordo del SS North Devon cuando el barco fue atacado por aeronaves alemanas. Su edad fue registrada como 15 para que pudiera servir. Décadas después, investigaciones confirmaron que era aún más joven en el momento de su muerte. Guardias nazis hacían apuestas crueles sobre cuánto tiempo un prisionero conseguiría sobrevivir sin comida o agua. Detenidos eran dejados a su suerte, pasando de 3 a 5 días sin alimento. Cuando recibían comida, era sopa aguada de nabo o una rebanada de pan duro. Muchos llegaban a pesar menos de 40 kilos, muriendo lentamente ante la indiferencia de los soldados. Casimira Mika, de apenas 12 años, llora sin comprender por qué su hermana, caída en el suelo, no responde. La escena ocurrió en Varsovia, en 1939, poco después de un ataque aéreo alemán durante los primeros días de la invasión de Polonia.
La fotografía capturó el dolor puro de una niña frente a la brutalidad de la guerra. Su imagen se convirtió en símbolo de la inocencia perdida. Soldados estadounidenses operan una ametralladora alemana capturada en Hürtgenwald. La batalla, librada en medio del denso bosque y el frío intenso, fue una de las más sangrientas y prolongadas del frente occidental. Las armas del enemigo ahora servían a los aliados. El soldado más viejo conocido en luchar en la guerra fue Nikolai Alexandrovich Morozov, quien sirvió en el Ejército Rojo como francotirador a los 88 años, en 1942. Revolucionario y científico antes del conflicto, se alistó voluntariamente para defender la Unión Soviética. Su edad avanzada no le impidió tomar las armas. Después de la liberación de Auschwitz en enero de 1945, socorristas soviéticos encontraron miles de sobrevivientes reducidos a piel y hueso. Hombres adultos, que normalmente pesarían más de 70 kilos, eran encontrados con apenas 30 o 35. En esta imagen, un niño severamente desnutrido es cargado para recibir cuidados médicos. El hambre extrema causó la muerte de muchos, incluso después del rescate. Niños británicos marchan en fila usando máscaras de gas, participando en ejercicios de evacuación durante la Segunda Guerra. En 1941, el miedo a ataques químicos era real. En Kingston, una escuela realizó un simulacro con gas lacrimógeno para preparar a los alumnos. Millones de máscaras fueron distribuidas en todo el Reino Unido por precaución contra un posible ataque alemán. El B-17G Princess Pat, de la 8ª Fuerza Aérea estadounidense, regresaba de una misión sobre Heilbronn cuando fue alcanzado por fuego antiaéreo alemán el 20 de enero de 1945. Con 2 motores en llamas, el piloto realizó un aterrizaje de emergencia. Parte de la tripulación saltó en paracaídas, pero uno de ellos murió al caer. El avión fue desmantelado después de la guerra, y piezas de él fueron usadas para arreglar el reloj de una iglesia. Adolf Hitler y sus principales aliados visten trajes de gánster poco antes de la invasión de Polonia, intentando pasar desapercibidos para una reunión en el Berghof, su residencia en los Alpes bávaros. El disfraz formaba parte de una estrategia para evitar atención mientras discutían los detalles finales de la ofensiva que daría inicio al conflicto. Con extrema violencia, algunas mujeres designadas como guardias en los campos nazis usaban palos, bastones y látigos para agredir a prisioneras. Cualquier gesto o mirada podía ser castigado con golpizas brutales. Conocidas como Aufseherinnen, estas guardias estaban entre las más temidas y participaban activamente en torturas y selecciones para ejecuciones en las cámaras de gas.